Compañeros, acabamos de salir de reunión con el Consejo Superior de la Universidad del Tolima. En el momento se han expuesto las razones que mantienen la Universidad del Tolima con su puerta cerrada. Es justo el movimiento que ha permitido visibilizar la situación lamentable en la que se encuentra la única universidad pública de la región, donde el déficit aún no es claro. La administración no sabe de cuánto dinero estamos hablando que se requiere para poder iniciar el semestre A 2016, porque el tema no es solamente de salarios, compañeros. El tema aquí es de cómo garantizamos el funcionamiento correcto en condiciones de calidad y condiciones dignas para la clase trabajadora, los estudiantes, los docentes, los egresados de la universidad. Entonces voy a permitirme leer la propuesta que hemos elaborado desde el Sindicato de Trabajadores Universitarios de Colombia, subdirectivo de Ibagué, subdirectivo de Universidad del Tolima. Nuestra propuesta se titula Análisis y planteamiento de la crisis financiera y alternativas de solución desde la clase trabajadora de la Universidad del Tolima. Ese es el documento que hemos presentado hoy a los miembros del Consejo Superior Universitario. Introducción. La Universidad del Tolima se encuentra atravesando por la más aguda crisis de sus últimos años, en la cual la universidad se encuentra postrada en una situación lamentable, que nos obliga a pensar institucionalmente alternativas de solución y que permita que la universidad siga funcionando de manera óptima. Es por esta razón que los trabajadores de la universidad, reunidos en el sindicato Sintraunicol, presentan el siguiente documento como herramienta de discusión y propuesta para superar la crisis, producto de la asamblea permanente que actualmente se realiza en el campus universitario. Contexto institucional. La Universidad del Tolima es creada mediante ordenanza departamental número 05 del 10 de mayo de 1945 y entra en funcionamiento mediante decreto 357 del 10 de marzo de 1955. La universidad empieza su funcionamiento con los programas de agronomía y bellas artes. En el año 1992 es aprobada la Ley 30 de Educación, en la cual se congelan las transferencias de la nación hacia las universidades públicas e incrementándose únicamente en el IPC causado en la vigencia anterior. Esta situación lleva a que las universidades continúen funcionando con la misma base presupuestal desde el año 1993, pero indexado a pesos actuales. Es importante aclarar que hasta el año 2012 la universidad funcionaba de manera normal, con el presupuesto asignado y con los convenios firmados. Permitían a la universidad continuar el proceso de crecimiento y posicionamiento nacional y a su vez contar con unos excedentes de cerca de 6.000 millones de pesos en promedio anual que le permitían hacer inversiones en temas de calidad e infraestructura. Es en este año que la dirección de la Universidad del Tolima decide implementar una política de normalización de la planta administrativa que venía elaborando en la universidad mediante la figura de supernumerarios o transitorios, con contrato a término fijo durante 11 meses al año en promedio y con todas las garantías de ley en tema de seguridad social y prestaciones. Fruto de esta normalización, en el año 2012, mediante acuerdo 006 de 2012 del Consejo Superior de la Universidad, se establece la planta global administrativa de la Universidad del Tolima en 639 cargos. Es importante aclarar que no todos los 639 cargos corresponden a trabajadores de base, sino que se encuentra estructurado de la siguiente manera: 11 funcionarios de periodo, directivos académicos, 112 funcionarios de libre nombramiento y remoción, cargos directivos, directivos de oficina y cargos de confianza, y finalmente 516 funcionarios de carrera administrativa. En la actual administración se ha dicho que la culpable del déficit de la Universidad del Tolima es esta misma política de dignificación y normalización laboral, la causante del déficit de cerca de 18.800 millones por culpa de un alto número de trabajadores que elevan los costos de funcionamiento de la misma en los últimos 3 años. Esta tesis se mantiene vigente aún hoy para la administración de la universidad. Es importante resaltar que los costos de la nómina administrativa se deben dividir en la misma clasificación de los trabajadores, para poder determinar el costo real de la base trabajadora en las finanzas de la Universidad del Tolima. Los costos de 98 funcionarios de la alta dirección cuestan el 33% de dicha nómina, mientras que 541 trabajadores de base cuestan el restante 66%.
La actual administración sostiene que para poder llevar a la Universidad del Tolima a una estabilidad financiera, se debe recortar este rubro en cerca de 500 millones de pesos mensuales, pero en ninguna parte hace mención a que la relación de los costos de los salarios del 82% de los trabajos de la universidad están por debajo de los 2 millones de pesos, mientras que el restante, 18%, consumen en promedio 8 millones de pesos al mes. Pero según un análisis técnico por parte de la clase trabajadora, el problema no radica aquí. Es por el contrario, un ejercicio de malas decisiones administrativas que no controlaron eficientemente las ejecuciones de gasto y no proyectaron los presupuestos de manera acorde con el comportamiento de los ingresos. Ver análisis financiero. Es importante aclarar que el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad del Tolima, Sintraunicol, ha tenido problemas para consolidar una información confiable en el tema de nóminas, puesto que las fuentes oficiales firmadas muestran información distinta y que no permiten una acertada elucidación del problema financiero y mucho menos de una posible razón puntual del origen del déficit actual. Además, es claro, para Sintraunicol, la razón de la crisis obedece a una inadecuada planeación institucional y unos deficientes controles del gasto, que no le permiten a la dirección de la universidad saber cuánto dinero ingresa y cuánto dinero gasta, a tiempo para tomar medidas correctivas efectivas que permitan la optimización de los recursos con que dispone la institución. Esta afirmación se basa en los hallazgos realizados por la Contraloría General de la República en el mes de noviembre del 2015, donde reza literalmente: hallazgo número 29, comportamiento financiero. La Universidad del Tolima, en el ejercicio contable a 31 de diciembre de 2014, presentó un déficit financiero por 5.402.096.388 pesos, porque los costos y gastos se incrementaron en porcentajes superiores a los ingresos. Algo que nos llama particularmente la atención tiene que ver con las afirmaciones en las cuales se plantea que la planta de administrativos es más costosa que la de los docentes, cosa que a nuestro modo de ver, basado en los balances de la Universidad del Tolima de los años 2012 al 2015, evidencia lo contrario. La universidad concentra más del 65% de su nómina en el pago de docentes, que para nosotros es la razón de ser de la universidad, porque sin ellos, al igual que sin los estudiantes, no existiría la institución. Sin embargo, queremos hacer un llamado de atención para que la comunidad universitaria se pregunte ¿por qué el número y valor de los docentes catedráticos se ha disparado si la Universidad del Tolima en los últimos años ha vinculado 92 profesores de planta y el número de estudiantes del Instituto de Educación a Distancia ha disminuido en casi un 50%? Igual situación se viene presentando con los estudiantes de posgrados. Otro punto importante es observar cómo cambian las cifras de docentes catedráticos entre presentaciones que realiza el señor rector y sus directivos, como por ejemplo la Oficina de Autoevaluación y Acreditación, Universidad y la Rectoría, quienes para el año 2015 mostraban cantidades distintas de profesores catedráticos en la Universidad del Tolima. Sintraunicol hace un llamado a que estas cifras sean aclaradas y se diga cuál es la verdad, porque el impacto que aún mantienen los costos de la cátedra sobre la nómina de la universidad son muy altos teniendo en cuenta las situaciones antes mencionadas. Finalmente, queremos dejar claro que la clase trabajadora de base no es la culpable de la crisis financiera de la Universidad del Tolima. Es por esta razón y porque creemos que las soluciones deben venir desde dentro de la comunidad universitaria que no creemos que la solución al problema financiero de la institución sea una reestructuración o una intervención por parte del Ministerio de Educación Nacional, con la aplicación de la Ley 1740 de 2014. Además, el rector el día de hoy ha planteado que en la reunión sostenida el día de ayer con la delegada del Ministerio de Hacienda, le sugiere a la Universidad del Tolima declararse en Ley 550, lo cual es el inicio de la política de cierre de la educación pública en el Tolima, igual que sucedió con los compañeros de la Universidad del Atlántico, donde primero los hicieron declararse en quiebra para después eliminar los derechos laborales y hacer una masacre laboral tanto de funcionarios como de docentes. Creemos que la solución está en la autorregulación del gasto, para recuperar los distintos dineros que la universidad ha perdido y retomar el camino de la austeridad para garantizar que nuestra universidad continúe en el tiempo. Propuestas de solución.
Las siguientes propuestas de solución se enmarcan en el corto, mediano y largo plazo, para que la Universidad del Tolima pueda salir del momento tan difícil que se está atravesando y que permita su continuidad en el tiempo, porque no se trata de pasar la crisis por pasarla, si eso se puede traducir en un cierre definitivo a la vuelta de un semestre. Es importante decir que nuestra propuesta se basa en el principio constitucional de la autonomía universitaria, que se establece en el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia y que reza: se garantiza la autonomía universitaria, las universidades podrán darse sus directivas. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. En este último inciso de la definición de autonomía que basamos nuestra propuesta a corto, mediano y largo plazo, es claro que estas medidas planteadas por Centronicol solo serán efectivas si la actual administración de la Universidad del Tolima, en cabeza del señor rector José Herman Muñoz Ñungo, da un paso al costado y permite a la comunidad universitaria dirigir los destinos de la misma, en cabeza de una nueva administración que brinde garantías de optimizar el recurso que se logra adicionar con esta propuesta. Medidas a corto plazo. Que los miembros del Consejo Superior, Gobernador del Tolima y Fuerzas Vivas del departamento eleven una voz de auxilio al Congreso de la República o a quien corresponda, para que sea autorizada mediante un acto legislativo o administrativo, por una única vez, el uso de los dineros que se encuentran depositados en las cuentas de la universidad y que tienen destinación específica, para que sean usados para encubrir el déficit que tiene actualmente la Universidad del Tolima, que según cifras del plan de ajuste financiero ascienden a cerca de 22.000 millones de pesos. Actualmente, la Universidad del Tolima cuenta con 56.158 millones en efectivo en bancos para inversión, según balance 2015 entregados por el contador de la universidad, quedando así cerca de 36.000 millones para la construcción de las obras que la universidad requiera en la vigencia de 2016. Que se frene de inmediato la propuesta de endeudamiento de la Universidad del Tolima, puesto que este crédito no resuelve el problema deficitario, sino que por el contrario tiende a incrementarlo y puede finalmente llevar a la universidad a una situación de insostenibilidad financiera, tal como sucedió en la Universidad del Valle en el año 1998. Que se cree de manera inmediata una veeduría al interior de la universidad con integrantes de todos los estamentos de la Universidad del Tolima, para velar porque se ejerzan los controles adecuados al presupuesto de gastos y que estos cuenten con la planeación específica que tan alta responsabilidad requiere. Que se dé estricto cumplimiento al artículo 14 del Acuerdo del Consejo Superior, donde establece el presupuesto, que dice taxativamente: la administración de la universidad debe entregar informes trimestrales de la ejecución presupuestal y del plan de desarrollo, para poder hacer los correctivos necesarios para que esta situación no se vuelva a presentar. Suspensión definitiva de las contrataciones por CPS que realicen paralelismo a la planta de trabajadores de la universidad. Solo se contratarán los servicios que sean estrictamente necesarios para la realización de los convenios, siempre y cuando estos convenios sean rentables para la universidad. Medidas a mediano plazo. En el marco de la autorregulación, los trabajadores, los docentes y los estudiantes nos comprometemos a revisar nuestro aporte a la superación de la crisis, siempre y cuando veamos voluntad de la alta dirección de la universidad en reducir el gasto innecesario al interior de la UT. Congelación del valor de viáticos